Aquí comienza El beso de la paz y la justicia, con la conducción del pastor Roque Allegrini. Buenas noches, amigos, les habla el pastor Roque Allegrini, otra vez como los jueves, cada jueves aquí firme, presente con ustedes para comunicarles este bendito mensaje que es el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere mostrarse al mundo, pero lo hace con las reglas que Él ha puesto desde siempre, es decir, si usted le pide una entrevista a Dios, bueno, no sabe dónde está el secretario. Bueno, el secretario se llama Espíritu Santo, está en el mundo, está en la iglesia, está en cada hijo de Dios, porque esa es la promesa que Él hizo. Quédense, le dijo a los discípulos, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto, y voy a cumplir en ustedes la promesa que les he hecho. Así que Dios ha hecho la promesa de que el Espíritu Santo va a actuar de su secretario personal. Es Dios mismo en espíritu, actuando en el mundo para ayudarnos a vivir en este mundo complejo. Hoy creo que nos damos cuenta más que nunca que estamos en un mundo muy, muy complejo. Pero Dios nos ama y Dios te ama. Y quería contarte un caso en las Escrituras, un caso de un hombre que tenía un hijo que tenía manifestaciones, se desmayaba, la Biblia dice que estaba endemoniado. Es el texto que queda registrado con esa expresión. No había duda en ellos y Jesús va a reprender ese espíritu que estaba, ese espíritu malo que estaba en ese muchacho, el cual va a quedar totalmente libre. O sea, va a recuperar su normalidad. Hay bastante incredulidad con respecto a este tipo de cosas. Hoy lo colocamos todo esto dentro del área neurológica, porque pensamos y estamos convencidos bastante que todo esto se debe a desarreglos del cerebro. Lo cierto es que en la Biblia no se habla de cerebro, se habla mucho de la mente del hombre, y ahí está, cuando la mente del hombre está desordenada y vacía de las leyes de Dios, pueden producirse eventos que el hombre no puede controlar. Bueno, en la época de Jesús se le llamaba a la persona que estaba así, que tenía convulsiones, que golpeaba, que tomaba una fuerza considerable. Hubo casos de gente que rompía cadenas. Imagínense cómo se lastimaba a sí mismo. Había hombres que vivían en las tumbas, en los sepulcros, en los lugares apartados, es decir, tenían rechazo hacia la gente y hablaban, gruñían. Todo esto eran manifestaciones que hoy, como les dije, están colocadas por la humanidad dentro del área de la neurología. Lo cierto es que no había neurólogos en la época de Jesús, no había hospitales mentales, pero había este tipo de gentes. ¿Y cómo se atendían a esta gente? ¿Qué hacía Jesús con ellos? Hablaba con ellos, a veces hablaba con un ser espiritual que estaba dentro de la persona. En algunos casos le preguntó a uno, ¿cómo es tu nombre? Y contestó un ser que estaba dentro de una persona, me llamo Legión, porque somos muchos. Y aquel hombre ya pensaba que Dios iba a ordenarle que se retiraran, y les pidió permiso. Esos demonios le pidieron permiso a Jesús para ir a parar a un hato de cerdos. Bueno, Jesús le dio permiso, salió. Lo que a Jesús le interesaba es que aquel hombre que tenía
esa cadena tan fea que encadenaba su vida, que le impedía, que lo tenía sustraído de la vida normal, quedó libre y recuperó su vida normal. Bueno, vuelvo a repetir, para mucha gente esto es una especie de historia extraña. Bueno, no había neurólogos, no había medicina. El tema es, hoy que hay neurólogos y que hay medicinas, ¿qué hace la neurología y la medicina con los hombres que a lo largo de los años siguen presos de un estado, digamos, de que la persona está fuera de sí mismo? Y bueno, normalmente se los empastilla. No voy a discutir este tema. La neurología se esfuerza por ayudar a los hombres y mujeres con la ciencia todo lo que pueden. Pero la Iglesia ha recibido un legado y creemos que Dios tiene mucho más para hacer con esas personas. Primero, la persona tiene que conocer a Jesús. Y al conocer a Jesús, su mente comienza a abrirse, comienza a sentirse más incómodo que lo habitual, con ese estado de desasosiego, de ese estado que es raptado de la vida real y transportado a otra cosa. Bueno, hemos visto personas que han sido liberadas y recuperadas su vida normal por el solo hecho de decir que quedas libre en el nombre de Jesús. Y la gente cree que esto es fanatismo. La ciencia puede hacer algo relativo por las personas con enfermedades neurológicas, pero yo creo que Jesús puede hacer sanidad completa. Bueno, introduje este tema de esta manera porque tengo otro tema detrás. El papá de ese muchacho que estaba endemoniado y que Jesús va a liberar, el papá dice, le preguntó Jesús, ¿tú crees? Tengo aquí el texto bíblico. Primero le preguntó Jesús al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el padre dijo, desde niño. Y muchas veces, esto habla el padre, le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, aquel hombre le pidió a Jesús, ten misericordia de nosotros. No pidió solamente ayuda para el hijo, sino para él. Vivir con un hijo es un sufrimiento muy grande. Por supuesto que demanda atención, pero el amor al hijo y verlo sufrir también es muy triste. Jesús le va a contestar así, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, oye amigo, si puedes creer, porque creyendo en Dios y en Jesucristo, todo es posible. Todo es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, Señor, ayúdame, sácame la incredulidad de encima. El hombre reconocía que le costaba creer, pero no veía otra alternativa. Jesús apareció en su camino como la opción verdadera, pero aún a él le costaba creer. Y Jesús inmediatamente actuó. Jesús dice, cuando vio que la multitud se juntaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y él se quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó, lo levantó, y cuando él entró en casa, sus discípulos hablaron con Jesús, querían saber qué pasó, porque ellos habían intentado y no habían logrado que aquel muchacho quedara libre. Este género de
demonio, Jesús va a decir, solo sale con oración. Es decir, buscando la presencia de Dios para que el Espíritu Santo actúe. La incredulidad es un obstáculo que mucha gente tiene con respecto a Dios. ¿Y por qué la gente es incrédula? Sin duda, la ciencia nos hace pensar que en algún momento podemos llegar a prescindir de Dios. ¿Cuántos hombres quisieran esto, no? Sobre todo los que no reconocen que Dios existe, que hay un Dios, porque quisieran verlo actuar y que ese Dios actuara como a ellos les parecería que debería hacerlo. Pero Dios no actúa según el parecer del hombre, pero no significa que deje de hacerlo. Simplemente Dios pone sus reglas, pone su actitud, y si el hombre no está decidido a rechazar y abandonar el pecado, es muy difícil lograr que Dios le acepte. No estoy diciendo que es imposible, pero por favor presta atención a esto. No es imposible que Dios te escuche, porque Dios a veces atiende al pedido de un pecador, le da una oportunidad para que el pecador vea que Dios actúa y tiene poder, y al actuar aquel hombre recibe una bendición de Dios. Ahora, la incredulidad aparece en nosotros, sobre todo cuando los casos parecen muy difíciles. ¿Dios puede curar un cáncer? Bueno, yo creo que sí. Personalmente sé de personas que con cáncer han sido sanadas, casi prácticamente sin intervención de la medicina, de un día para otro, con los médicos asombrados porque no pueden explicar lo que pasó. Hay gente que da testimonio de esto, buscando a Dios, creyéndole a la palabra de Dios, han dado lugar a que la presencia de Dios actúe en ellos. Bien, la incredulidad es no poder creer. Es uno de los enemigos del hombre. El hombre se vuelve incrédulo frente a Dios. Sin embargo, a mí me admira que todo lo que relata la Biblia en cuanto a milagros, el hombre que está viendo en este tiempo muchísimas cosas a través de la tecnología, sin embargo, los milagros de Jesús siguen siendo formidables, extraordinarios, superior a lo que la ciencia pueda hacer. Claro, el hombre pretende más que esto, ¿no? Pero Dios tiene poder para cambiar y transformar un corazón. ¿Sabe cuál es el milagro más grande? Que un hombre con una vida extraviada, perdida, hasta un asesino le puedo hablar, Dios puede llegar a perdonarlo. Claro, la sociedad no lo va a perdonar, porque el hombre no está dispuesto a perdonar al que le parece que es más malo que él, pero a uno que sea más bueno que él, tal vez lo condene a él, ¿no? Es una mezcla, ¿no? ¿Quién es lo suficientemente bueno para exigirle a Dios que lo lleve al cielo, que lo saque de este mundo, que lo deje, que le saque todo sufrimiento, todo miedo, todo temor, toda angustia en la vida, en el paso por esta vida? ¿Cómo hacer frente a todo eso? Dios es poderoso, pero no actúa con las reglas del hombre. ¿Cuántos hombres quisieran tener ese poder? Hay un relato bíblico de un llamado mago en la época de los apóstoles, el que hacía malabarismo o que hacía desaparecer cosas. Usted sabe lo que se ve en los circos. Bueno, los hombres que tenían ese tipo de habilidades, la gente quedaba asombrada y los trataban como gente de gran sabiduría. Bueno, un mago se llamaba Simón, vivía en Samaria, un pueblo cerca de Jerusalén, relativamente cerca, unos 100 kilómetros de Jerusalén. Aquel hombre, fueron los apóstoles a predicar a donde él vivía y comenzó a ver milagros. Y él se dio cuenta que todo lo que hacía él era absurdo, porque tenía engaño. Pero dijo, uy, si yo tuviera este poder,
podría ganar mucho más plata de la que gana. Esto es lo que él pensó. Y estaba Pedro, el famoso apóstol Pedro, allí. Y fue a decirle a Pedro, a mí me gustaría que véndanme este poder. Quiero tener este poder. Estoy dispuesto a pagar por este poder. Y si Pedro, que no tenía pelos en la lengua, le va a decir, tú tienes el alma pervertida. Son palabras muy fuertes que les dijo, sin insultarlo, pero tu vida está realmente atrapada en el infierno. Tienes que renunciar a todo esto. Y aquel hombre se quedó asombrado. No, no, por favor, Pedro, que no me ocurra nada de eso. Se dio cuenta que había ido más allá. Los milagros de Dios no se compran, se creen. Y para creer en Dios hay que tener una vida que respete las reglas de Dios. Vivir sin pecado, vivir no inclinado al pecado, sino aborreciendo el mal. Todo esto es un gran desafío para la humanidad hoy. Sigue siéndolo. Y la maldad sigue siendo el rey. Sigue siendo, la reina en este mundo. La maldad sigue mandando en el mundo. Usted lo sabe, se da cuenta. Nos quejamos todos los días de las cosas feas que ocurren. Y le llamo fea por no decirle malditas o malas o perversas. Asesinatos, robos, falta de respeto a la vida, violaciones. Cuántas cosas que el hombre es capaz de hacer. Y pretendemos que Dios venga, nos visite y nos bendiga y nos quite todos los males porque simplemente nosotros merecemos que haga eso. No, no, amigos, no merecemos. Si por algo vino Jesús al mundo, fue justamente para pagar la deuda nuestra. ¿Qué deuda? La deuda que nosotros tenemos personalmente con la justicia. Dios es recto y su justicia no fracasa. Y pretende el Señor que nosotros practiquemos la justicia. Y que a través de la justicia lleguemos a tocar, a vivir los años que nos queden en esta tierra antes de pasar a la eternidad, podamos descubrir la maravillosa paz que resulta cuando el hombre es perdonado. El perdón es algo importante, pero no se hace con ritos, ni haciendo cosas que hagan que Dios me mire y me diga, bueno, está bien, ya pagaste. Es Jesús que pagó. Jesús pagó por tu pecado, por el mío y por todo aquel que ha vivido aparte. Yo te invito que vuelvas a pensar. Si hay incredulidad en tu corazón, podés hacer como el padre de este muchacho. Ayúdame, Señor, quítame esta incredulidad. No dejes, no vivas incrédulo. No vivas incrédulo. Es el peor castigo que el hombre se hace a sí mismo. Negar la existencia de Dios. Negar, no creer en el poder de Dios. Cuando una persona se entrega a Dios, descubre las maravillas. La maravilla que es ser perdonado y poder perdonar, porque es muy importante esto también. Tal vez usted, alguno de los que le estoy hablando esta noche, tiene un rencor hacia alguien por algo que le hizo una persona, tal vez un familiar, y nunca lo perdonó. No puede morirse con eso. Esa falta de perdón lo condena a no vivir en la paz eterna con Dios y con todos los que están creyendo en Él, que estamos creyendo en Él. Voy a incluirme, por fe me incluyo, no porque me sienta mejor que nadie, porque Jesús pagó por mis pecados. Él pagó el precio que yo debí pagar o debería pagar. Simplemente trato de servirle, de hacer lo bueno en lo que me quede de vida. Pero amigo, por favor, no se vaya a la tumba sin perdonar. Perdona nuestros pecados, así como nosotros
perdonamos a los que nos han ofendido. ¿Recuerda en el Padre Nuestro eso? Jesús lo dijo, lo enseñó. Esa oración es tremenda. No puede usted esperar recibir algo de Dios si usted no está creyendo que Dios va a perdonar y a usted paralelamente también está perdonando. Y comienza a amar a los que odió hasta ahora. Sí, esto es lo que Dios nos pide, que amemos a aquellos, incluso a aquellos que hasta hoy hemos odiado, hemos rechazado. Generalmente nos creemos tan buenos que nos creemos con el derecho de condenar. No tenemos ningún derecho a condenar. En cuanto condenamos a alguien, nosotros vamos a caer en condenación. Perdone, 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 aunque sea re grave la ofensa. Perdone. Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces hay que perdonar? Pedro era muy particular, ¿no? ¿Cuántas veces? Mire qué pregunta. Hasta 7. ¿Por qué dijo 7? Porque 7 en toda la Biblia se refiere a Dios, es decir, hay 7 espíritus de Dios. Dios habló de muchas maneras. En Apocalipsis habló de 7 iglesias, de 7 pastores, de 7 ángeles como ejemplo, siempre usando el 7 como símbolo de perfección. Y Pedro dijo, hasta 7, como parecía que se iba a disponer a ponerse a contar. Perdoné a 1, perdoné a 2, perdoné a este, lo perdoné 3 veces, 4 veces, 7 veces, ya la próxima no lo perdono. Jesús le dijo contundentemente, no, Pedro, hasta 70 veces 7, como diciéndole un número tan grande de veces tenés que perdonar. ¿Cuántas veces te perdoné yo a ti? ¿Cuántas veces Dios te perdonó a ti, querido amigo, querida amiga? No se trata de un intercambio de cantidad de perdones, se trata del cambio de vida. Aquel endemoniado de la historia que le conté, que está en el libro de Marcos, capítulo 9, ese muchacho recuperó la vida. Recuperó la vida. Y imagínese el padre, poder tener un hijo sano, mentalmente sano, sin manifestaciones malignas en su vida, sin tirarse al fuego, sin herirse, sin lastimarse, como hacía este muchacho. No podía detenerse porque había un poder adentro de él que le hacía hacerse daño a sí mismo. Nosotros decimos, eso es un demonio, un ser espiritual que no obedece a Dios ni a ningún hombre, ni a ninguna ciencia. Simplemente tiene permiso dado por alguien, la misma persona tal vez, o sus antepasados, que le dieron permiso para que esté viviendo en el cuerpo de alguien. Tal vez a usted le cueste trabajo entenderme lo que estoy diciéndole. Bueno, le invito a que nos visite en nuestra congregación. Importante es entender el plan de Dios. La maldad con Dios no va. El mundo no se arregla porque la maldad está reinando. Los titulares de los diarios siempre aparecen, digamos, 10 personas, de las cuales 9 o 8 tienen antecedentes malignos, de mal manejo del gobierno, de asesinatos, de gente que son puesta presa por la policía por daños que han hecho. Amigo, tiene que enfrentar a Dios ahora, cuando usted está con vida. Hay gente que dice, ya voy a pensar en esto cuando me esté por morir. ¿Usted cree que va a tener tiempo? ¿Usted cree que el dolor que pueda llegar a sentir por una enfermedad le va a permitir a usted pensar con libertad? Aquel padre estaba agobiado, sufría más que su hijo tal vez,
porque no podía arreglar la situación. Amigo, venga a Jesús. ¿Qué espera? Venga dispuesto a obedecer. No venga dispuesto a que Jesús haga lo que usted quiera. No ponga las cosas al revés. El perdón lo da y la bendición lo da el que es mayor. La Biblia lo dice. El mayor bendice al menor. El mayor en jerarquía, el mayor en autoridad, bendice al menor. Si a usted le parece que es mayor que Dios, creo que está equivocado, ¿verdad? Le he hablado con mi corazón. He hablado un tema que seguramente mucha gente va a rechazar lo que he dicho, pero no he dicho cosas mías, ¿eh? Yo estoy repitiendo lo que dice la Biblia. Si usted es cristiano, tiene que creer esto, y si no lo está creyendo, infórmese, estudie, porque la Biblia no quita nada de esto, al contrario, lo apoya. Le ruego, recapacite sobre su vida personal y tome la decisión importantísima de seguir a Dios todos los días de su vida. Haga la oración como siempre le enseño. Tenga vida espiritual. Dígase a sí mismo: quiero tener vida espiritual. Quiero conocer a Dios. Quiero ser llenado de amor en mi vida. Quiero poder ayudar al que necesite. No quiero juzgar a nadie. No quiero condenar. No quiero amargarme por lo que me hagan. Quiero encomendar todo a Dios. Este es mi consejo. Quiero bendecirlo esta noche. Esté atento a las noticias del mundo. Usted va a ver que todos los días el mal se lleva muchos triunfos. No deje que el mal triunfe en su vida. Arrepiéntase ahora. Eche afuera todo pecado, toda maldad, todo el odio, todo lo que ha sentido, y dé lugar al Señor. Porque Dios de tal manera lo amó que dio a su Hijo unigénito Jesucristo, y si usted cree en Él, es salvo y tiene vida eterna. Créalo, en el nombre de Jesús. Gracias por escucharme. Le deseo que descanse bien y que Dios bendiga su vida y su familia. Esto fue El Beso de la Paz y la Justicia. Nos encontramos el próximo jueves, 21 horas,